Bueno, pues buenos días y bienvenidos al webinar Haz de tu empresa una fortaleza en ciberseguridad. Hoy tenemos aquí a Adrián Boturrini, Buenos días. que ha venido un poco a mostrarnos eh, ciertos conceptos que tenemos que tener en cuenta para tener nuestra empresa segura. ¿Vale? Yo simplemente quería recordaros que estos webinars los organiza Oficina Cerera Pyme, ¿vale? Que en Oficina Cerera Pyme también realizamos consultorías y asesorías de digitalización y sobre el kit digital, ¿vale? Para que podéis quedar con nosotros, os mostramos las categorías del kit digital, los plazos, si tenéis alguna duda, nosotros os podemos asesorar de forma gratuita. Entonces, siendo que tenéis este servicio, si alguien lo necesita, ya sabéis que estamos aquí en Cámara Zaragoza y pueden ser asesorías presenciales o incluso por videoconferencia. Si tenéis alguna duda concreta, nos podéis llamar lo que necesitéis. Y siendo que están todas estas posibilidades, pues eso que el que no haya pedido el kit digital, por favor que lo tenga en cuenta y lo revise para ver si le interesa. Y ahora ya no me quiero alargar mucho, ¿vale? Ya le doy paso a Adrián, que es el que nos va a hacer la ponencia. Adrián, cuando quieras, puedes compartir o lo que... Va- eh, vale, ¿lo veis bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Voy a poner esto por aquí. Bien, genial, pues empezamos. Mi nombre es Adrián, soy técnico especializado en ciberseguridad y en el webinar de hoy vamos a ver un poco ciberseguridad para usuarios, para ver buenas prácticas, ver cómo podemos orientar la ciberseguridad a nuestro día a día. Vale, conocemos los riesgos. ¿Realmente conocemos los riesgos que tienen las acciones que tomamos con todo lo que tiene que ver con Internet? En el webinar de hoy, lo que vamos a intentar es concienciar, identificar y evitar que seamos víctimas de un ciberataque. Bueno, soy Adrián, vengo de Syncronet Security and Networking, que es una empresa de aquí de Zaragoza, en la que llevamos más de 19 años basando nuestro servicio en ciberseguridad a pequeñas y medianas empresas. Eh, el 85% de nuestra facturación proviene de la ciberseguridad. Contamos con más de 200 plataformas de seguridad perimetrales instaladas, anti-spam para más de 5.000 cuentas de correo y gestión de más de 6.000 suites de seguridad de endpoint de antivirus. Vale, la realidad en números. Aquí tenemos una visión muchas de las veces equivocada, como que realmente si somos una pequeña o una mediana empresa no vamos a ser afectados por un ciberataque. La realidad es que el 76% de las pequeñas y medianas empresas han sido víctimas de ciberataques. No siempre este ciberataque es de manera directa a la misma empresa, muchas de las veces es a través de terceros con los que trabajan estas empresas, pero que al final nuestros datos pueden ser vulnerados. Esto nos demuestra que ya no se trata de si van a atacar o no, sino de cuándo nos van a atacar. ¿Por qué las pymes es uno de los objetivos más grandes en la ciberseguridad? Porque al final, al ser eso, al ser pequeñas y medianas empresas, suelen tener menos barreras de defensa que una gran empresa. En estos ataques, el coste promedio de un ataque de ransomware, que luego hablaremos y veremos un poco más en profundidad qué es un ataque de ransomware, es de 42.324 euros. Y no estamos hablando únicamente, bueno, el ransomware es el secuestro de datos. No estamos hablando únicamente de este dinero que sea el pago del rescate. Hablamos también de pérdida de productividad, reputación y todos los recursos necesarios para poder recuperarse de esto. En muchos casos, el pagar el rescate no garantiza que, que vayamos a recuperar los datos. El 98% de los ataques tienen una motivación financiera. Al final, los atacantes muchas de las veces no buscan hacer un daño porque sí, sino que lo que buscan es dinero, datos o accesos para poder revender esos datos.
Por todo, por esto, todos los sectores son objetivos. No, no hay algún sector que sea más vulnerable a, da igual el tamaño de la empresa, todo tiene un coste y vale un dinero. El 68% de las brechas involucran un factor humano. Esto quiere decir que el 68% de las veces que se sufre un ciberataque, uno de los factores es un usuario. Esto no es que seamos descuidados o que muchas de las veces parece que lo hacemos todo bien, sino que los atacantes al final han aprendido a saber cómo engañarnos. Por eso la ciberseguridad no solo depende de la tecnología, sino que también depende de la concienciación que tenga uno mismo sobre la ciberseguridad. Menos de 60 segundos es el tiempo medio en el que un usuario cae en un correo fraudulento. Un usuario, cuando le llega un correo electrónico, este es el tiempo que le cuesta hasta que hace clic y puede comprometer toda la empresa. Vale, vamos a ver un poco más los números orientados a las pymes. ¿Vale? En 2024, los ciberataques a las pymes han aumentado de una forma alarmante, han aumentado un 75%. De hecho, se registró casi 400 ataques más en comparación con el año anterior. Esto demuestra que los ciberdelincuentes son más activos y están mejor organizados que nunca. Al final, lo que hablábamos antes, estas pequeñas y medianas empresas suelen tener menos barreras de seguridad ante un ataque que las grandes empresas. Ujú. Se estima que el 60% de las pymes que sufren un ciberataque cierran en los siguientes meses. Al final, el impacto de un ciberataque no es solo técnico, sino también económico y estratégico. Muchas de las pymes, ¿por qué el 60% de las pymes cierran en los 6 meses siguientes? Porque muchas no están preparadas para afrontar las consecuencias. No tienen un plan de pérdida de datos, no pueden mantener durante X tiempo el negocio parado. Al final son muchos costes legales, hay muchos factores que influyen en estos datos. Las horas de inactividad promedio tras un ciberataque son 8 horas. Al final, cuando una empresa sufre un ciberataque, el tiempo es crítico. El tiempo medio de inactividad es eso, son 8 horas. 8 horas en las que hay que pensar que no puedes acceder a tus sistemas, no puedes trabajar, no puedes vender, no puedes llegar a ningún dato y eso al final para una pequeña empresa puede significar muchísimo dinero. El 91% de las pymes no tienen contratado un seguro de ciberresponsabilidad, que aunque sepamos que el riesgo es evidente, eh, con este tipo de seguros lo que puedes hacer es ayudarte a cubrir los costes ocasionados por el ciberataque, como la recuperación de datos, el rescate en caso de ransomware, gastos legales. Realmente no tener un ciberseguro es como si condujeras sin un cinturón de seguridad. ¿Vale? Y el 60% de las pymes considera que su postura de ciberseguridad es correcta. Esto significa que 4 de cada 10 empresas creen o saben que están desprotegidas y aún así muchas de ellas no han tomado medidas. La amenaza principal, ¿vale? Una de las amenazas principales es el correo electrónico, porque es el principal vector de entrada de los ciberataques, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Más del 90% de las brechas de seguridad en las empresas comienzan con un phishing. ¿Qué es el phishing? Eh, el phishing es un correo fraudulento que hace, más adelante lo veremos, pero bueno, lo que hace es suplantar el origen de ese correo electrónico para que nosotros pensemos que realmente es algo legítimo y de esta manera los atacantes pues, puedan conseguir datos, puedan conseguir credenciales de acceso, hay varios vectores diferentes de ataque. En 2024, más del 94% de las empresas informaron incidentes de seguridad originados por correos electrónicos fraudulentos. Estos datos
Al final, lo único que hacen es la necesidad de reforzar ese punto de entrada, que es el mayor punto de entrada que tenemos. El 40% de todos los correos electrónicos enviados son no deseados. Los correos electrónicos no deseados o spam constituyen una porción significativa del tráfico diario. Estamos hablando de un 40% de los correos y solo en 2024 se registraron 20,5 billones de correos electrónicos, de los cuales el 40% son no deseados. Un 36,9 fueron identificados como spam y un 3,1% de los correos se identificaban con malware, con adjuntos maliciosos. 3,4 mil millones de correos maliciosos son enviados cada día. No todos estos nos llegan hasta el buzón, muchos de ellos se quedan en las diferentes medidas de seguridad que tengamos, pero al final es un número muy grande. La densidad de correos electrónicos al día cada vez crece más, lo utilizamos más, al final todo se hace a través del correo electrónico y suele ser el punto de entrada más buscada por los ciberatacantes. El 80% del spam contiene algún tipo de carga maliciosa. El spam no solo es una molestia, al final es la vía común por la que se distribuye el malware. Se estima que el 80% de los correos clasificados tienen algún tipo de carga maliciosa. Ya puede ser un adjunto, un enlace malicioso, algo que pueda vulnerar nuestros sistemas. El 65% de las pymes reciben al menos un correo electrónico de phishing por semana, que al final esto lo que destaca es que es necesaria una formación continua y la implementación de medidas preventivas sobre el correo. La mitad de las pymes no tienen medidas de protección ante el phishing. A pesar de que realmente la amenaza es constante, el 50% de las pymes no tiene o no conoce cuál es la protección que tiene la protección sobre este phishing. Vale, ahora vamos a hablar de los tipos de amenazas principales, las amenazas que más pueden afectar a nuestra empresa. Vale, lo vamos a categorizar en dos tipos diferentes, el ransomware y el ransomware y el phishing, el smishing. El ransomware es una forma de malware informático que restringe el acceso a su ordenador y o información, mientras que le exige pagar un rescate para recuperar el acceso. Esto es un malware que bloquea los archivos de un sistema o dispositivo exigiendo un pago. Generalmente, este pago se suele hacer en criptomonedas para poder recuperar el acceso. Como hemos comentado antes, el realizar este pago realmente no garantiza que tú vayas a volver a tener acceso a esos datos. El objetivo de los atacantes es secuestrar el sistema de la víctima para provocar interrupciones, para robar datos o para, o para poder paralizar vuestro sistema. Y luego está la variante del ransomware, que es lo mismo que el ransomware, o sea, se trataría del mismo tipo de ataque, lo que pasa es que además tiene las capacidades de expansión que tienen los gusanos de red. Combina ambas capacidades, el cifrado con las habilidades de propagación. Esto significa que no solo secuestra los datos de un ordenador, sino que se expande sobre toda la red y lo que busca es intentar sacar los datos de todos los ordenadores. Y luego tenemos el phishing o el smishing. El phishing es una forma de ingeniería social en la cual los atacantes se hacen pasar por entidades confiables, como bancos o empresas conocidas, o incluso en algunos de los casos podrían ser hasta compañeros de trabajo. La finalidad de este ataque es obtener información confidencial de la víctima, como contraseñas o números de tarjeta de crédito, y este fraude se realiza generalmente a través de correos electrónicos. El smishing es una variante de phishing, pero en lugar de correos electrónicos utilizan SMS para engañar a las víctimas. Los atacantes suelen pedir que se haga clic en un enlace, se llame un número o se ingrese información en un sitio falso. De estos habremos recibido bastantes de paquetería, del banco, de la DGT, de un montón de sitios.
Y esto es más común, está menos orientado hacia empresas, pero es más común que el phishing. Y luego está el spear phishing, que esto es una forma más sofisticada de phishing, porque este spear phishing está dirigido a la empresa a la que se está atacando. Entonces, en lugar de hacer un enfoque generalizado, el mensaje está diseñado para ser legítimo y relevante para la víctima. Esto no sé si habéis sido alguna vez víctimas de algún tipo de spear phishing. Suelen venir de proveedores, suelen venir de altos cargos de la propia empresa. No sé si os ha tocado alguna vez. ¿Por qué estas dos amenazas y no otras? Pues básicamente porque estas dos amenazas se basan en la ingeniería social, que al final es la manipulación inteligente de la tendencia natural de la gente a confiar. La ingeniería social es básicamente cuando los ciberdelincuentes utilizan trucos psicológicos para engañar a las personas y que hagan algo que no deberían, que puede ser compartir información, hacer clic en enlaces peligrosos, introducir credenciales de acceso. En lugar de hackear directamente el sistema o buscar directamente el entrar a través de la parte informática, se intentan aprovechar de nuestra confianza, de la curiosidad o del miedo para poder conseguir acceso a nuestros datos o dispositivos. Es un ataque que va directo al factor humano, al vector humano, porque más allá de la tecnología, lo que importa realmente es estar alerta y ser cautelosos con lo que hacemos. Vale, ahora vamos a ver un par de ejemplos de lo que es el ransomware y cómo viene en correos electrónicos. Aquí podréis ver dos correos electrónicos, uno que dice ser una factura electrónica de Endesa y otro que viene de correos. ¿Vale? Esto lo que hace, no sé si ya con esto podríais identificar si el correo es legítimo o no. Esto lo que busca es que tú hagas clic en la información sobre el envío en la parte de correos o la factura y consumo por la parte de Endesa y que descargues un archivo, que este archivo tenga una carga maliciosa. Esto lo que va a hacer es alojar ese ransomware dentro de nuestro equipo. Realmente, todo esto se basa en el protocolo HTTPS. El protocolo HTTPS es ese candadito que nosotros vemos cuando accedemos a las páginas web, que cuando nosotros accedemos a esas páginas y vemos el candado, ya pensamos que es seguro. Decimos, bueno, pues esta página tiene HTTPS, tiene el candadito, entonces es seguro. Yo aquí puedo meter datos, puedo hacer lo que sea, que no va a pasar nada. Pero realmente el HTTPS no garantiza la identidad. O sea, los atacantes pueden crear sitios falsos que puedan parecer seguros porque utilizan HTTPS. Esto lo que hace es que el sitio se vea confiable, pero en realidad es una trampa. Si visitas el sitio y descargas un archivo, podrías acabar infectado con ransomware. No garantiza tampoco el contenido, porque a veces los atacantes hackean sitios web que ya son confiables y utilizan HTTPS, y como el sitio es legítimo, no sospecharías de que realmente es un sitio malicioso. Pero al descargar algo desde allí, puedes estar descargando ransomware sin saberlo. Lo que sí que garantiza es la seguridad en la comunicación, que esto realmente es bueno, pero también se puede utilizar para los ciberataques, porque al garantizar la seguridad en la comunicación, también pueden ser usados por los atacantes para ocultar la comunicación entre tu dispositivo y su servidor. De esta manera, para la gente que trabajamos en ciberseguridad, es más complicado detectar si algo realmente está pasando o no. Y luego el problema con el HTTPS empeora porque en 2024 el 87,6% del tráfico web por defecto utiliza el protocolo HTTPS. El 85% de los ataques en 2024 utilizaron tráfico cifrado. Hay que tener en cuenta que mucho de la exfiltración de datos a través del ransomware se utiliza con HTTPS porque de esta manera para la parte de la defensa es mucho más difícil
saber si está siendo atacado o no. El 90% de los sitios web emplean, de los sitios web de phishing emplean HTTPS, porque podemos creer bueno, que los ciberatacantes no van a perder ese tiempo o no van a securizar las páginas web que ellos utilizan, pero de esta manera lo que hacen es, las hacen parecer más legítimas y realmente es un punto más a su favor para que nosotros caigamos en este tipo de páginas. Los ataques de ransomware en España aumentaron un 11% en 2024. Estamos hablando que España es el octavo país a nivel mundial con más ataques de ciberseguridad. Vale, ahora vamos a intentar identificar los mensajes sospechosos. ¿Vale? Hay dos formas de identificar los mensajes sospechosos. Estos mensajes pueden entrar modificando directamente la identidad del remitente, que se llama spoofing, o pueden entrar en nombre de. Si os fijáis, aquí vemos las dos diferencias. Uno es directamente desde desconocido@contoso.com y el otro es desconocido@contoso a través de suspicious.com. Estas son las dos formas más comunes en las que los ciberatacantes van a suplantar el origen real del correo electrónico. Tenemos que identificar también el origen del correo electrónico. ¿Vale? Aquí nos envían un correo de una factura electrónica de Endesa, pero realmente el origen de ese correo es steptone@bigpond.com. Entonces sabemos que este correo es malicioso. En la parte del correo de Correos España, la cuenta desde donde nos llega es info@senalandscape.com. Pues también sabemos que este correo es malicioso. ¿Cuáles serían verdaderos? Correos.es, servicios.correos.es, endesaclientes.com. ¿Cuáles serían falsos? Correos-es.es, correos.org o correos.es, con tres Rs. Vale, no hagas clic sin comprobar la URL. ¿Vale? Una vez vemos el correo electrónico, podemos poner el ratón encima de donde tenemos que acceder, al link donde tenemos que acceder y veremos una pequeña previsualización de la URL a la que vamos a acceder. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos llega un correo de Dropbox, por ejemplo, y vemos que la URL no concuerda con el dominio de Dropbox, no deberíamos intentar acceder a este sitio. Lo mismo para Apple. Este dominio de Apple ya nos puede identificar que esto se trata de un phishing, ya que apple.us.com no es el dominio original desde donde suelen venir los correos de Apple. Y tiene dos links de redirección, una a las preguntas y respuestas y uno a validar directamente la información de tu cuenta. Vemos que el de validar la información de tu cuenta no es verídico y sin embargo el de las preguntas y respuestas sí que es el link original. Entonces, a este sí que podríamos entrar y acceder porque no va a haber ningún problema, pero al de arriba no. Si tenemos dudas sobre si una URL es legítima o no, lo deberíamos comprobar de forma externa. ¿Vale? Esto es un correo electrónico de una subvención del kit digital donde el link parecía un poco extraño, porque tenía un montón de datos, cosas que no nos cuadraban con lo que hay realmente. ¿Qué es lo que puedes hacer? Acceder por otros medios. Directamente abres el navegador, accedes a el dominio y compruebas si realmente esto existe o no. Vale, podemos identificar el phishing. Nosotros recibimos hoy este correo electrónico. ¿Sabríais decirme si este correo electrónico es legítimo o no? Lo voy a poner por aquí para poder leeros. ¿Qué creéis? Si os llega esto y decís, vale, es un correo de la DGT, ¿realmente podríais identificar si es legítimo o no?
Es falso, dice Isabel. Falso. El link. El link está mal. Vale, este correo sería falso. Además del link, hay otra cosa que nos hace poder ver que este correo es falso. A ver si alguno podéis identificarlo. Muy bien, Jesús lo dice que al final este correo pone que viene del Ministerio del Interior, que es notificaciones@interior.gov.es, que hasta aquí estaría todo bien, pero luego viene a través de un correo pserver.ru, un correo ruso. Y aparte de eso, el link tampoco nos cuadraría. Entonces, de esta manera podríamos identificar que este correo sí que es falso. Ambos dos son falsos. Vale, vamos al siguiente. Consulta tu actividad de la cuenta PayPal. ¿Este qué creéis? ¿Es un correo legítimo o no? Cristina dice que no. Es raro lo de emails.paypal.com. Realmente sí que vienen con emails.paypal.com, este tipo de correos electrónicos. O sea, este correo electrónico sí que sería un correo electrónico legítimo. Vale, este de la de BBVA. Este es un poquito más fácil. El remitente es falso. Sí, el remitente del correo electrónico es info@mail.freeshop.ro, lo cual seguramente no tenga nada que ver con BBVA. Y además del remitente, el link, si vemos, es app.fit4living.se. O sea, ambos dos, tanto el link como el correo electrónico, como el origen del correo electrónico, son falsos. Vale, este es un poquito más complicado. Es un correo de CaixaBank, de servicio de atención. Este podríamos identificar si es falso o no. Jesús dice que es falso por el link. Cristina dice sí que es falso, sí que es falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os hace creer que esto es falso? Por el link. Es correcto, sí, esto es falso. Ellos han podido falsificar el origen del correo electrónico y nos llega desde servicio.cliente@caixabank.com, que realmente es desde donde nos podrían llegar este tipo de correos electrónicos, pero cuando ponemos el ratón encima del link, vemos que realmente no cuadra esta dirección web con la que utiliza Caixa. Entonces sí, esto también sería un phishing. Vamos a ver un caso real de un phishing dirigido. ¿Vale? Un día llega un correo electrónico al departamento comercial de la empresa objetivo, de la empresa que buscaban atacar. En ese plazo de 15 días, la empresa objetivo comprueba que esa empresa existe y que la información es verídica. La empresa de origen del correo electrónico existe y es verídica. 2 meses después, el cliente, o sea, la empresa objetivo, envía el material solicitado por un valor de 80.000 euros a un destino acordado tras 2 meses de conversaciones por email. Una vez pasados 15 días, la empresa objetivo no puede contactar de nuevo por el mail. Al llamar a la empresa real, nadie conoce el tema. Nadie sabe de qué se trata estos 80.000 euros en material porque nadie conoce esta operación. Vale, y ahora vamos a ver qué ocurrió antes. ¿Vale? 6 días antes del primer correo electrónico se creó un dominio que es balfourbetty@csuk.com.
Este registro se creó en GoDaddy, que GoDaddy es una de las empresas que alojan servicios de correo y servicios de certificados, simulando la empresa real. Crearon cuentas de correo en un servidor situado en Asia. Aparte de esto, lo que hicieron fueron crear perfiles falsos en LinkedIn y una página web del dominio balfourbetty.com. Vale, Balfourbetty es una importante empresa a nivel global de construcción e ingeniería. Esto fue un ataque de phishing que sufrieron en 2020, lo cual acabó siendo un incidente significativo de fraude financiero. Al final estamos hablando de 80.000 euros en material. El ataque de phishing implicó el uso de correos electrónicos fraudulentos enviados o sea, desde Balfour Beatty a una empresa con la que ellos trabajaban. Los ciberdelincuentes se hicieron pasar por proveedores legítimos y enviaron solicitudes de pago que parecían ser de una empresa con la que Balfour Beatty trabajaba regularmente. Hacían creer como que era una delegación de Balfour Beatty orientada a Reino Unido. Los correos electrónicos contenían instrucciones falsas para transferir una cantidad considerable de dinero para conseguir un material, o sea, para un material que solicitaban. Al final, estos envíos de dinero se realizaron a las cuentas controladas por los atacantes y llegaron a estafar a ese cliente final un monto de 80.000 euros. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora y cómo aumentar la seguridad. Los pasos a seguir son bastante básicos, ¿vale? El paso número uno es que si tenéis cualquier duda de si el origen es real o no, nunca facilitéis información confidencial, ni más datos de los que deberíais dar. O sea, realmente si a lo que estás llamando o la persona que estás hablando es legítima, esos datos ya los tendrá. Verifica la información. Si tienes duda de la procedencia de la información, ponte en contacto por otra vía para verificarla. Esto lo que puedes hacer es que si realmente te llega un correo electrónico que no sabes si es real o no, la mejor opción es llamar por teléfono, por ejemplo, a la empresa de destino. Llamas y preguntas, oye, he recibido este correo electrónico, ¿es verídico o no? Hay que prestar mucha atención a la redacción del correo electrónico. Si existen expresiones sin sentido, errores ortográficos o gramaticales, deberíamos sospechar y creer que podría tratarse de un phishing. Y luego hay que utilizar mucho el sentido común cuando vayas a hacer alguna transacción por Internet. Si es demasiado bueno para ser cierto, es que no es cierto. Esto nos puede pasar muchas veces cuando intentamos hacer una compra en algún sitio que tiene un descuento del 80% en el producto y es de una página que no es la que compramos habitualmente. Entonces habría que sospechar si realmente se trata de una estafa. Y la última de las medidas de seguridad que hay que tomar es no proporcionar nunca tu cuenta bancaria o número de tarjeta, DNI o número de teléfono móvil, a menos de que realmente estés pagando por algún bien o servicio. Con estos datos se pueden hacer muchas cosas. Únicamente con el DNI de una persona puedes pedir un crédito a su nombre, por ejemplo. Con el número de tarjeta de crédito, la cuenta bancaria, mucho más. Y luego con el número de teléfono móvil puede conllevar a que seas víctima de más intentos de ciberataques. Vale, ahora vamos a pasar a las contraseñas, ¿vale? Que esto es otro de los puntos de inflexión en la ciberseguridad y es algo que deberíamos tener muy en cuenta todos, cómo ponemos y qué contraseñas utilizamos. Esto es un pequeño resumen de las contraseñas que más utilizamos en español. Utilizamos muchos nombres propios. Utilizamos desde los 80 las palabras sexo, amor, dinero, Dios. Muchas veces se combinan esto con números para poder cumplir con el mínimo de caracteres exigidos. Que esto muchas de las veces nos parece, decimos, es que siempre tengo que poner 9 caracteres y si no, no me voy a acordar de la contraseña. Al final, todo esto tiene un sentido y es porque de esta manera es más difícil descifrar esta contraseña. También solemos utilizar mucho los nombres de la página. Si estamos hablando de Facebook,
Dentro de la contraseña metemos Facebook, con Gmail, Hotmail, con todas estas páginas hacemos lo mismo. Utilizamos muchas cosas que tengan que ver con nuestros hobbies, equipos de fútbol, artistas o grupos musicales, nombres de actores o películas, etcétera. Y luego mucha de la gente utiliza el número de teléfono, que te da esa sensación de seguridad, porque al final es un número identificativo y que únicamente lo tienes tú, pero haciendo una pequeña búsqueda con tu nombre, podrías ver que en Google es muy sencillo conseguir tu teléfono. Aquí a la derecha vemos un cuadro de las 20 contraseñas más utilizadas en español. Espero que no tengáis ninguna de estas en vuestro correo ni en ninguna cosa. Y ahora vamos a ver un caso real del tema de las contraseñas. Esto es un pantallazo de un periódico y esto es una brecha de ciberseguridad que ocurrió en 2017, que un alto funcionario de la Oficina de Emergencias de Hawái dejó una contraseña apuntada en un POSIT en la pantalla del ordenador. Estaba pegado a la pantalla del ordenador. Esto ocurrió un tiempo antes de una falsa alerta que se recibió como recepción de misiles. O sea, se envió una alerta de pánico que recibieron todo el mundo de Hawái en los teléfonos móviles que decía alerta por misil balístico, como que estaban sufriendo un ataque por un misil balístico, que buscaran refugio inmediatamente. A raíz de este incidente, los investigadores descubrieron que la contraseña utilizada por los ciberatacantes para acceder al sistema era la contraseña de este señor y que lo habían descubierto a raíz de esta foto. Había hecho una foto en la que se podía ver la contraseña, entonces de esta manera pudieron acceder al sistema de seguridad de la Oficina de Emergencias de Hawái y pudieron lanzar este mensaje de terror. Esto lo que nos dice es que hay que tener mucho cuidado con dónde apuntamos las contraseñas y, sobre todo, no dejarlas nunca a la vista de nadie que pueda acceder a esa oficina, porque en cualquier momento puede entrar alguien a nuestra empresa, acceder a nuestro puesto y simplemente ver esa contraseña y más adelante utilizarla para un ataque. A raíz de este ciberincidente que ocurrió en Hawái, bueno, varias de las empresas se aprovecharon y sacaron, marcas de POSIT, por ejemplo, sacaron el gestor de contraseñas como si fueran POSITs y cosas así. Vale, el robo de credenciales. Las contraseñas robadas suponen una rápida entrada para las empresas. La contraseña robada es la principal causa, esto es de un reporte de 2018, que es la principal causa ante brechas de seguridad. A fecha de hoy, bueno, en 2024, la contraseña robada sigue siendo el vector número uno de una brecha de seguridad. El 81% de las brechas tienen su origen en un robo de contraseña o una contraseña débil. Hay 1.400 millones de contraseñas hackeadas o robadas en la dark web. Hay páginas donde tú puedes consultar si tu contraseña ha sido vulnerada en alguna de estas brechas. Muchas de las veces no es porque te hayan hecho un ataque dirigido directamente a ti como persona o hayas caído en un phishing, sino que alguno de los servicios que tienes contratado, alguna de las páginas web a las que accedes, ha sufrido una brecha de seguridad y han podido recoger esas contraseñas de todo el mundo. Al final el usuario es el eslabón más débil de la cadena. El 6% utilizan la misma contraseña en todas sus cuentas o app online. A mí me gustaría saber si vosotros utilizáis la misma contraseña en más de un servicio. Esto se queda aquí, ¿eh? No se lo voy a decir a nadie más. ¿Os ha pasado alguna vez? Cristina dice que sí. Realmente es algo bastante común utilizar la misma contraseña es bastante común utilizar la misma contraseña en varias cuentas. Lo que sí que podemos
Recomendar es que no tengan nada que ver con tus cuentas laborales, las contraseñas que utilices fuera y sobre todo que no utilices las mismas en los dos sitios. No, más de 90 son el número de cuentas o app online de media por persona. Probablemente todo el mundo que estemos aquí se ha registrado en más de 90 aplicaciones diferentes o en servicios online diferentes. 37 son la media de las cuentas en las que una persona ha tenido que resetear las credenciales. Las conclusiones de esto y de unas buenas prácticas para las contraseñas es utilizar siempre contraseñas robustas y complejas. Utiliza 10 o más caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y signos. Utiliza contraseñas que sean difíciles de adivinar. Evita nombres de familiares, mascotas, hobbies, todo esto que hemos visto antes. No utilice siempre las mismas contraseñas fuera y dentro de la empresa. Nunca comparta sus contraseñas, obviamente, a nadie. Y en caso de tener que compartirlos por lo que sea, modificarlas primero, poner una contraseña temporal, compartirla y una vez haya finalizado, siempre que sea un acceso legítimo, volver a cambiarlas. No hay que exponer nunca las contraseñas, no las apuntes en un POSIT si no quieres que lancen alarmas de misiles en tu ciudad y sobre todo no las guardes en un cajón o las dejes a la vista, porque al final nunca sabes quién puede acceder a tu puesto de trabajo y ver esas contraseñas. Y si es posible, utiliza siempre un gestor de contraseñas, ya que de esta manera únicamente tienes que conocer una contraseña robusta para poder acceder al resto de todas tus contraseñas. Vale, y en un principio, no sé si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta. Podéis abrir micros y le preguntáis vuestras dudas. No sé si he sido muy pesado. No, que ha estado muy bien. Además, como Hola, ibas preguntando. hola, buenas. Hola, Hola, Cristina. buenas. Hola, soy Cristina. Hola, Cristina. Sí, no, no ha sido pesado, no, ha estado muy interesante, la verdad. Una pregunta, nosotros tuvimos un ataque a la web porque de repente nos aparecían links dentro de la web pues, que iban a páginas de póker, cosas así, ¿no? Lo típico. Ujú. Estos ataques, ¿cómo llegan? Porque yo creo que llegaron a entrar incluso al servidor donde teníamos la web instalada, alojada. No sé por dónde pueden haber llegado a meterse dentro del... También es WordPress, no sé si puede ir por tema plugins o alguna cosa así. Eh, es posible las dos maneras. Una de ellas es que hayan podido acceder a vuestro usuario de administración del WordPress, que si no tiene una política de contraseñas compleja, es posible que hayan podido descifrar esa contraseña. Y la otra es de algún módulo vulnerable de WordPress. Esto ocurre bastante, porque WordPress trabaja con muchos plugins diferentes de gente que los desarrolla. Sí. Entonces, estos plugins suelen tener bastantes brechas de seguridad. Hay que tener, obviamente, es uno de los motores más utilizados para las páginas web, pero hay que tener mucho cuidado sobre los plugins que se utilizan y sobre todo si hay algún plugin que no se está utilizando, desactivarlo de la página web, porque suelen encontrar bastantes vulnerabilidades. Es uno de los focos más grandes que hay de vulnerabilidades web. Entonces, no sabría decirte exactamente cómo pudo suceder, pero probablemente si han añadido links dentro de la página web, Sí. han conseguido las credenciales de administración de este WordPress. Ujú. Vale. Y luego en el tema de los mails, lo que comentabas de llegar incluso a sustituir a un compañero y demás, eso también nos sucedió. En esos casos, porque sí que estos ejemplos que has puesto, por un lado o por otro se llega a ver algo, pero ha habido algún correo que he estado mirando y es que es imposible encontrar porque son correos que llegan, no vienen ni de parte de ni nadie y es el propio correo de la persona que te lo envía. No lleva ningún link o los links que lleva también son buenos. O sea, por ejemplo, en un caso era un link a nuestra página web en la que tenían que meter el usuario y la contraseña, pero es que el link no era exactamente a la página web, pero encubierta estaba nuestra página. O sea, realmente en el link no se veía que no era la nuestra tampoco. En estos casos es muy difícil, ¿no? En saber que es falso. Es complicado, sobre todo si se trata de un compañero que soléis tener comunicación
y hay algo que no te cuadre, como el acceder a esa página, lo óptimo sería, pues eso, intentar por otra vía comunicarte con ese compañero y decirle, oye, me has mandado esto, tengo que acceder porque tengo que acceder. Realmente es muy sencillo sacar, si tú haces una pequeña búsqueda, por ejemplo, en el mismo LinkedIn, uno de los vectores que más se utiliza es LinkedIn, que tú puedes buscar la empresa y te aparecen diferentes cargos. Te aparece la persona que está trabajando en recursos humanos, la persona del departamento de informática. Entonces, a raíz de ahí, haces una búsqueda un poco más profunda sobre esa persona y muchas de las veces, pues, o puedes conseguir las credenciales de su usuario, porque lo que comentábamos, ha, ha tenido una brecha en alguno de los servicios que utilizaba y han podido sacar esas credenciales y las está reutilizando. Mm, O incluso si la seguridad del correo electrónico no es óptima, hay tres protocolos principales que configuras en el correo electrónico, en el dominio en general, que lo que intentan es, de esta manera lo que haces es aplicar unas direcciones IP de remitentes seguros para intentar evitar la suplantación. ujú. Sí, Hay maneras de poder verlo a través de las cabeceras de los propios correos electrónicos. Tú puedes ver el sí, origen real sí. de ese correo electrónico, pero luego hay tres protocolos, que es el de MARC, el de KIM y el SPF, que Ujú. bien configurados sobre un dominio te evitas gran parte de la suplantación de este spoofing que se llama, que es la suplantación de origen. Sí. Ujú. Entonces, ¿cómo poder evitar esto? Si no es una comunicación normal, o sea, si nunca te ha pedido antes entrar a esa página web y meter credenciales o acceder a este sitio a otro, desconfiar siempre, aunque el origen te pueda parecer real. Sobre todo la forma de hablar de los compañeros. La forma de redactar los correos es algo muy importante y que si has tenido bastante comunicación con esa persona, sueles saber cómo redactar los correos, las muletillas, el inicio, el final de este correo y sospechar, siempre sospechar. Ajá. Vale. Muchas gracias. Nada, no sé si tenéis alguna preguntilla más, alguna cosa. Vale, por el chat nos pone María que todo bien. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? A ver, María Ángeles, muchas gracias. Ha estado muy interesante. A vosotros, espero que no haya Pues sido. sí, Adrián, ha estado muy interesante y como lo haces así muy práctico, se aprende muy fácil. Bueno, pues si no Me tenéis más alegro, me alegro. preguntas, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias, Adrián, por esta ponencia, por enseñarnos y por ir poco a poco aprendiendo un poco más Muchas gracias a vosotros. sobre ciberseguridad, que todavía nos queda mucho. No sé si quieres añadir Bueno, poco a algo. poco. Eh, Sí, poco a poco. nada, añadir muy poco. Como hemos hablado, tener en cuenta que no solo las grandes empresas son víctimas de ciberataques y espero que de esta manera eh, podamos ver un poquito cómo aplicar más seguridad dentro de nuestras contraseñas, ya no solo en la parte empresarial, sino en el día a día, que seguro que todos tenemos un conocido que ha sido víctima de alguna estafa o alguna cosa y al final casi siempre hay pérdidas económicas, más grandes o más pequeñas, pero está al alcance de todos de que esto ocurra. Bueno, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Adiós.